Muy buenos días. He venido tratando durante estos días cómo la salud mental de alguna u otra manera contribuye a tener una buena salud cardiovascular. Y es que no podemos desligar la mente frente a la salud física y más lo que concierne con este órgano que es tan importante. Este órgano hay que cargarlo de mucho amor, de mucho autoperdón, de experiencias positivas, de creencias positivas, en fin, de darnos cuenta de que lo necesitamos, pero que debe estar cargado de emociones positivas. Bueno, muy bien. Veíamos que frente a esto es importante saber administrar adecuadamente el tiempo, ¿no? Y es que a veces los seres humanos, perdónenme la expresión, nos estresamos estúpidamente porque de manejo del tiempo poco sabemos y muchas veces dejamos todo para última hora, no manejamos una planeación muy bien. Por otro lado, darnos cuenta, y fue otro aspecto el cual base antier de la sabiduría del organismo. El cuerpo es demasiado inteligente y se manifiesta de muchas maneras. El cuerpo te grita y te dice analógicamente, tienes que hacer algo, tienes que tranquilizarte, tienes que tratar de ver qué es lo que te está pasando, porque puedes enfermarte o bien sea del colon, de una gastritis, de una cefalea y en casos de pronto extremos del corazón, como puede ser una hipertensión. En fin, ayer veíamos lo fundamental que es reír como algo liberador. Cuando uno se ríe, es una especie de como de trueno en el buen sentido de la palabra, metafóricamente, porque tú te estás abriendo de cara al presente, ¿no? Porque haces algo así como una catarsis, es decir, no reprimes, sino que te manifiestas, pero a partir de la alegría y vives en el aquí y el ahora. Muy bien, mis esfuerzos hoy les he compartido esta mañana con una parte introductoria de lo que tiene que ver con esta loquita callejera, como muchos diríamos, pero que si bien tiene demasiado poder, les compartí también lo que tiene que ver con actividad física. O eso en la clase de rumba me fascina y eso también tiene que ver mucho con la salud cardiovascular, pero eso Dios mediante lo voy a trabajar luego. Muy bien, ahora quiero compartir una reflexión y con base a esta reflexión voy a hacer una parte expositiva, perdón, para que nos demos cuenta de que la mente como tal, como procesadora de información, hay que saberla también escuchar y ver y mirar de pronto qué información irracional estamos haciendo frente a nosotros mismos, frente a los demás y frente al mundo. Y de alguna otra manera, si no la logramos calmar porque hay demasiado ruido internamente, pues nos puede causar un verdadero daño, y ahí es donde muchas veces se pueden dar cuadros obsesivos compulsivos o se puede dar un cuadro de depresión, de ansiedad, en fin, ante esos pensamientos disfuncionales. Dice, el vacío solo produce ruido. Muy bien. Siendo muy niño salí de paseo con mi padre por el campo. De pronto nos quedamos en silencio durante un largo rato. Fue él quien rompió ese silencio para preguntarme, fuera del canto de los pájaros y el susurro del viento, ¿qué más escuchas? Aguzé el oído y al cabo de un momento le dije, escucho el ruido de una carreta. Él asintió y me expresó, la carreta está vacía. Entonces, miremos, muchas veces son las imaginaciones, ¿sí? Son como de pronto esos pensamientos disfuncionales que hay dentro de nosotros mismos. Pues si bien nosotros nacemos
cuando llegamos a este mundo, la mente está vacía. Es a partir de los aprendizajes y de las experiencias como nosotros empezamos a procesar una información, pero ella viene vacía. Entonces, tenemos que mirar cuál es el almacenamiento que le estamos dando a la mente permanentemente. Muy bien. Inmediatamente le repliqué, ¿cómo sabes que está vacía si ni siquiera la hemos visto? Le repito, ¿cómo sabes que está vacía si ni siquiera la hemos visto? En realidad uno no ve en la mente, pero es a través de toda esa carga emocional que representa esos pensamientos. Verbo y gracia. Tú te sientes que fueras un estúpido y ya tiene tu mente procesada esa información. Soy un estúpido. Entonces, en el entorno, a partir de ese pensamiento, te vas a sentir incapacitado como frente a una toma de decisión porque tu mente te procesó esa información. Muy bien. Sonrió paternalmente y me respondió, cuando no se tiene nada adentro, solo se produce ruido. Miren esto tan importante. Cuando no se tiene nada adentro, solo se produce ruido. Y es verdad. Sí, llegamos a este mundo, sí. Fuimos creciendo en medio de informaciones y de aprendizaje. En buena parte hoy nos comportamos con base a todo ese procesamiento de información. Lo mismo pasa con la mente, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que tú te estás repitiendo permanentemente? ¿Qué es lo que tú te estás manifestando en el presente? ¿Te sientes competente o incompetente? ¿Te sientes un ser amado o no digno de ser amado? Entonces, mire que cuando no se tiene algo adentro se produce ruido, efectivamente. Eso pasa con nuestra mente. Desde Cuba me envió un amigo este pequeño cuento para que lo compartiera con ustedes, los lectores de Euforia. Muchísimas veces, perdón, necesitamos del ruido de afuera y del ruido de adentro, justamente porque nos sentimos vacíos. Muchísimas veces necesitamos del ruido de afuera y del ruido de adentro, justamente porque nos sentimos vacíos, nos sentimos como que no tuviéramos nada, ¿no? Pero son aquellas confrontaciones tanto de mi realidad interna a lo que la realidad me está presentando. Y eso es fundamental, porque si bien hay creencias que son irracionales, que para nada tienen que ver con la realidad, que de pronto por un aprendizaje ya se creó en ti esa concepción de que eres un inútil, ¿sí? Entonces eso es fundamental, confrontar mis creencias con respecto también a la realidad y sentir ese vacío que hay adentro, porque es desde el ruido que proviene de afuera como adentro, en realidad donde podemos descubrirnos más como personas. Muy, pero muy bien. Escuchen, la verborrea no es señal de conocimiento. La verborrea, o sea, ser uno como una cotorra cargado de mucha información. Ustedes saben que un loro repite las instrucciones o las palabras que uno le enseña. El estarme yo repitiendo y diciendo algo frente a mí mismo, frente a los demás, frente a la realidad, no quiere decir que yo haya logrado un gran conocimiento, un gran saber, ¿no? Ni siquiera de información. Entonces, miren, uno muchas veces dice cosas y se comporta con base a lo que la mente le está diciendo. O sea, en resumidas cuentas, la mente es algo así como un cristal en bruto. Tú verás
si le das esa, ese toque reluciente, o tú verás si lo conviertes en un cristal que no brilla porque está opaco. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros veremos cómo ponemos la mente a procesar, pero información linda frente a nosotros mismos, frente a los demás. El éxito lo logran las personas que tienen una mente abierta al cambio, a la transformación, a la innovación. Como dice por ahí, caerse para luego levantarse no es caerse. Es decir, uno no tiene que condenarse toda la vida a vivir conforme lo que la mente negativamente viene procesando, porque uno la puede cambiar, como les decía, convertirla en ese cristal que reluce, pero todo depende de la vida que tú vayas llevando también. Por eso le decimos, es como esa loquita callejera, pero tú la puedes transformar si confías, si manejas una buena autoestima, si tus autoesquemas están bien, muy, pero muy bien. La verborrea, vuelvo y le repito, no es señal de que, Liliana, conocimiento. El estar uno como una cotorra, transmitiéndose a veces información negativa de uno mismo, de los demás y del mundo, no es señal de conocimiento, ni siquiera de información. Ella indica un tremendo vacío interior, ¿sí? Y eso nos pasa. O sea, uno muchas veces puede manifestar, exteriorizar muchas cosas, pero por dentro estamos vacíos porque no hemos descubierto que tenemos un gran tesoro, que es un diamante cristalino, y eso es la mente. Entonces, ¿qué despilfarro? Si Dios nos dio la mente, no es para tenerla ahí como un adorno, sino para emplearla, pero con información positiva, ¿no? Entonces, es desde el silencio en realidad que podemos darnos cuenta la manera como estamos viendo la realidad, cómo nos sentimos, cómo nos vemos a nosotros mismos, y de cara a nosotros mismos, cómo estamos visualizando lo que hay afuera y lo que es el mundo, y cómo podemos cambiar, así sea que nos toque ir a una terapia, ¿sí? Yo estudié, ya saben, psicología. La vertiente mía es todo lo que tiene que ver con la parte cognitiva, todo lo que tiene que ver con el procesamiento de información. Porque, ¿qué pasa? Llega un paciente, y ya les he hecho algunos casos de terapia. Llega ese paciente cargado de una ansiedad impresionante, porque el ansioso ante todo es muy temeroso, es demasiado anticipatorio, y hay que trabajarle ese procesamiento, es decir, cuáles son esas creencias. Yo tengo que mirar qué le genera a él. Si es ansioso, respuestas desde el temor. Y también tengo que ver la manera como él se comporta, es decir, cuál es su conducta. Entonces eso es muy, muy lindo, ver uno que uno tiene ese diamante, hay que saberlo emplear. Observe su mente. Está llena de pensamientos, ¿verdad? Le repito, observe que su mente está llena de pensamientos. Te pregunto, ¿así es? ¿Es verdad? Te pregunto. ¿Estamos llenos de qué, Liliana? ¿De qué está llena la mente? De pensamiento, pero cantidad de pensamiento. Es una cotorra, una lorita, que no para de parlotear. No para, porque todo el tiempo es pensando.
Pero lo importante es que esos pensamientos sean pensamientos liberadores, transformadores. Y cuando hay que buscar una ayuda terapéutica, ya a veces se queda corta la psicología de cara a la psiquiatría. Si me toca tomarme un medicamento, tomémonoslo. Pero no hay nada como la salud mental. De entrada le estás ayudando a qué? Al corazón. Muy, pero muy bien. Es una cotorra. ¿Qué es una cotorra? La mente. Se supone que tenemos les voy a dar este dato que es tan importante. Se supone que tenemos unos 60,000 pensamientos diarios. Por Dios, todo el tiempo tenemos pensamientos. Y a veces, ay, qué dolores tan impresionante era lo que yo les abordaba antier. Me fascinó cuando hacía yo ese ritual frente a mí misma. Yo sentí un descanso, si vieran, y me sentí tan bien porque desde mi cuerpo dando gracias también. La mente se cansa y está cansada si tú no te pellizcas, si tú no cambias tu filosofía, si no hay en ti motivaciones, si en ti no hay deseos, ella también se cansa. Y nos terminamos enfermando y muchas veces ni el psicólogo ni el psiquiatra. Porque a veces se nos convirtió la vida como en lo peor, como en una tragedia, porque nos enfermamos muchas veces la mente, pero tú tienes la capacidad, tú que me estás escuchando, de hacer algo por ti, sensibilízate. Si Dios nos da la mente no para tenerla ahí como un adorno, sino para innovar, para crear, para transformar, para tener liberación, para tener salud. Aprovechémosla. Por algo tenemos la capacidad de pensar, ¿sí? De tener hasta lenguaje, de tener espíritu, porque a través de la mente está también nuestra dimensión espiritual. Muy bien. Se supone que tenemos unos 60,000 pensamientos diarios y el 90, escuchen, y el 90% son los mismos de ayer. ¡Qué desgaste! ¡Qué despilfarro, por Dios! Seguimos ahí muchas veces anclados al pasado. Seguimos pensando en el futuro cuando el futuro en realidad no existe, sino este presente. Desde el presente, dar gracias por tener una mente que debe ser liberadora, transformadora. Por Dios, qué desperdicio, qué gasto de energías innecesarias. Y uno todo el tiempo cargando, ay, qué dolor, no solamente dolor físico, sino mental, pobremente. Todo el tiempo a veces pensando, es que yo no valgo la pena, yo soy un estúpido, estúpida, no me quiero, y así por el estilo. La vida es un infierno, qué jartera vivir, por Dios, ¿qué estamos haciendo? Porque conforme expresamos es porque interiormente así nos sentimos. Entonces, miren qué bonito esto. Entonces puede haber como un gran vacío. ¿Por qué? Porque resulta que todo ese aprendizaje irracional y disfuncional que ha creado en nosotros una serie de creencias. Y cuando nos miramos de cara al espejo, vamos a hacer este ejercicio. Y yo me estoy diciendo, soy una estúpida, soy una tonta, no valgo nada. Y todo el tiempo estoy pensando en eso. Por Dios, el daño que nos estamos haciendo permanentemente
qué desgaste. No estamos empleando muchas veces bien la mente. La mente hay que, desde el autoperdón, desde el amor hacia nosotros mismos, darnos cuenta de que valemos demasiado, de que no debemos de vivir del pasado, de que tarde, como les decía en estos días que hablé sobre el futuro, tarde puede ser tarde también. Es desde este presente donde nos debemos situar como lo estoy yo haciendo y decirle al espejo, oh espejito, soy hermosa, soy un ser valioso o valiosa, me amo, me quiero mucho, perdóname porque tengo mi mente cargada, pero de emociones negativas, de pensamientos negativos, de cara a ti, de cara al presente, decirme, valgo y trataré de que mi mente se encuentre en paz, se encuentre tranquila. Miren qué diferencia a cuando me puse frente al espejo y era repitiéndome y diciéndome, soy una estúpida, no valgo, valemos demasiado. Cambiemos esos pensamientos disfuncionales. Hay tanto, cotorreo porque estamos vacíos. Realmente hay tanto vacío interiormente que somos repitiéndonos palabras negativas, de manera que repitámonos palabras lindas. Realmente démosle poder del poder a la mente, porque ella tiene poder. Poder liberador o para esclavizarte. Un poder para sonreírle a la vida o por el contrario para autodestruirlo. Un poder para transformar o para derrumbar. ¿Y tú qué decides? ¿Decides continuar así, pensando de esa manera irracional? ¿O quieres, al igual que yo y me señalo, darme una oportunidad y transformar mi mente? Muy bien, recuerden dar like, recuerden reproducir los videos. Los quiero demasiado, ustedes ocupan un lugar muy importante en mis vidas. @Liliana Villegas 3793. Chao, chao, una buena tarde. A sonreír y a tratar de aquietar a esa cotorrita, a la mente hay que aquietarla. Gracias.